Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, continuando con los trabajos de este cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal. Tengo el honor de presentar a la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, que impartirá la conferencia Análisis de la Política Criminal en Feminicidio. Antes de ceder el uso de la voz a nuestra disertante, me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. La doctora Navarro Sánchez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Historia por el Colegio de San Luis, doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República. Es miembro del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, de la Federación de Mujeres Universitarias, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, de la Red de Seguimiento a las Recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW a México. Fue integrante de la Subcomisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en territorio nacional de la Secretaría de Gobernación. Forma parte de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí. Es ganadora del primer lugar al Premio Nacional de Investigación y Estancia Académica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por sus aportaciones en materia de seguridad. Sus líneas de investigación son las de género, feminismos, criminología feminista, historia de género, de la violencia y criminalidad. Es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, adscrita al programa de la Maestría en Derechos Humanos y al cuerpo académico Pensamiento Jurídico y Sociedad. Actualmente es defensora de los derechos universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora Uri Navarro, este espacio es suyo y con agrado escuchamos su conferencia. Muchísimas gracias, doctor Claudio Granados. Igual agradezco la invitación que me realizó el doctor Eloy Morales Brand a participar en este congreso. Les agradezco mucho la posibilidad de poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco sobre algunas reflexiones en torno al análisis político criminal en México frente al feminicidio, un tema que me parece importante y relevante en el contexto actual nacional. Tan solo es importante mencionar que el Estado mexicano ha sido señalado constantemente en términos de los mecanismos internacionales que brindan atención a las mujeres o que le dan seguimiento a los compromisos pactados por México, en el señalamiento expreso de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio. Y esto necesariamente nos hace plantear algunas reflexiones en torno a cuál ha sido o cuáles han sido las decisiones en materia de política criminal frente al feminicidio. Voy a permitirme, en función de ello, brevemente compartir pantalla para ir siguiendo algunas líneas discursivas, narrativas en torno precisamente a esta reflexión. Lo primero que quisiera comentar es que me parece muy importante o sustantivo contextualizar lo que actualmente estamos viviendo en diferentes espacios o territorialidades en México. Concretamente, cuando nosotras hablamos, quienes nos dedicamos a los estudios de género, y particularmente a los relacionados con la criminología feminista o a la perspectiva de género en el ámbito del derecho penal, nos ha interesado de forma particular señalar que en México existe un contexto generalizado de violencia contra las mujeres. Y cuando hablemos de que existe un contexto generalizado de violencia, ahí se hace patente el tener que reflexionar en torno a ciertas categorías y a ciertas condiciones estructurales de las cuales no podríamos explicar el fenómeno de la violencia feminicida ni las decisiones que el Estado mexicano ha adoptado frente a él sin poder entender el impacto que esto ha tenido.
Para ello, bastaría hacer algunas precisiones que no me parecen obvias en términos de la conceptualización para entender que la categoría conocida como feminicidio, que si bien fue adoptada en el derecho penal, fue una categoría propuesta por los estudios de género. ¿Esto qué significa? Que nace más bien del interés de las mujeres por reflexionar en torno a la violencia que atraviesa en razón de género. Y es a partir de esta reflexión que se conceptualiza que dentro del universo de la violencia de género, que podríamos definir precisamente esta violencia de género como aquella basada en las condiciones específicas que tiene una persona, en este caso una mujer, y que definido a partir de ello, dentro de este que conocemos como violencia de género, podríamos distinguir otros tipos de violencia que serían las especificidades y los ámbitos, es decir, los espacios en los que se relaciona la violencia de género o en los que aparece esta violencia. Espacios y violencias, tipos de violencias que no podemos analizarlas por separado, sino que precisamente la violencia feminicida como una de estas manifestaciones de la violencia de género es sociológicamente hablando el resultado del continuum de violencias de género, es decir, el resultado de la violencia psicológica, de la violencia física, de la violencia sexual ejercida en los cuerpos de las mujeres. Y esto es importante, esta categoría del continuum de violencias, recuperando la categoría de continuum de violencia propuesta por Michael Foucault, nos permite entender precisamente que en el feminicidio convergen una multiplicidad de conductas conexas y que esas conductas conexas son la manifestación de estos distintos tipos de violencia contra las mujeres que se dan en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida de pareja, en el desarrollo de sus actividades institucionales, en el ejercicio de sus derechos políticos. Recientemente que hemos pasado un proceso electoral en el que se siguió poniendo de manifiesto que el hecho de que las mujeres intenten incursionar y exijan o hagan exigible en términos reales el acceso al ejercicio de sus derechos político-electorales ha traído, como en el caso de el reciente feminicidio cometido en Guanajuato, una muerte violenta contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. A esto último me referiré más adelante, que ha sido bastante cuestionado también desde el ámbito jurídico, desde las miradas más formalistas en torno al derecho, de por qué aún y cuando llevamos cerca de 10 años de que se tipificó por primera vez el feminicidio, hay quien sigue apostando, o incluso veíamos recientemente la propuesta de reforma emitida por la Fiscalía General de la República en torno al tipo penal de feminicidio, considerando que debía de tratarse más bien de una calificativa o un agravante del homicidio simple. Y en ese sentido, nos parece por ello importante precisar a qué nos referimos cuando hablamos de razones de género y entendemos que se haya puesto en el debate la necesidad de reformular el tipo penal o incluso de desaparecerlo para construir una alternativa más pragmática, porque cierto es efectivamente que existe un problema de inacceso a la justicia. Sin embargo, me parece que con lo que voy a explicar más adelante, que intento dividir esta plática precisamente como en este ejercicio de contextualización de la violencia, en los antecedentes que llevaron a la toma y a la construcción de una política criminal en materia de feminicidio, para puntualizar algunos de los retos y algunas de las aristas y algunos de los mecanismos de exigibilidad frente a los que nos encontramos actualmente y que nos permitirán comprender a profundidad o debatir o bien profundizar a qué nos referimos cuando decimos que es necesario replantear la necesidad de conocer por qué es importante o de colocar y justificar por qué es importante seguir manteniendo o que exista una política criminal específica en materia de feminicidio. Entonces, esto también es importante relacionarlo en el marco del acceso a los derechos, como lo comentaba hace un momento. Las violencias, este conjunto de violencias con sus diversas manifestaciones de las que comentaba hace unos breves minutos, tienen una relación directa con el marco del inacceso a derechos. Es decir, estas violencias se manifiestan precisamente donde no hay acceso a esos derechos. Y en el caso mexicano, nosotros no podemos obviar, nosotras no podemos obviar
que existen condiciones de pobreza estructural que afectan de manera diferenciada a las mujeres en este país. Tan solo la última encuesta intercensal, cuyos resultados fueron publicados en 2016, si bien el año pasado se realizó otra encuesta intercensal, los resultados aún no han sido publicados. En los del 2016 alcanzábamos a percibir este fenómeno que la OCDE ha denominado como feminización de la pobreza y que hace o coloca en situación de desigualdad y en mayor vulnerabilidad ante la violencia de género a las mujeres en razón, por ejemplo, por citar algunos de los indicadores que refiere esta famosa encuesta intercensal, las mujeres suelen ser las que menos detentan, por ejemplo, la propiedad en México. Son las mujeres en donde se concentra el mayor índice de analfabetismo también en este país. Son las mujeres las que representan el mayor número de la población no económicamente activa y que si uno profundiza en esos datos se da cuenta que se dedican al comercio informal, a el trabajo doméstico, que aun y cuando la Corte lo ha reconocido, lo cierto es que no todas las mujeres acceden a unos servicios o a seguridad social derivados de esta informalidad en términos del trabajo. Informalidad que se agudizó ahora a propósito de la pandemia y que, como comentaba hace un momento, hace necesaria la reflexión en términos precisamente de la violencia estructural, porque son esos contextos de desigualdad los que posibilitan o imposibilitan, dependiendo no solamente las condiciones intersubjetivas, y a ello me quiero referir también de manera muy puntual, a que estoy haciendo referencia con ello a las condiciones que atraviesan, que ahora han sido motivo del análisis interseccional en materia de justicia y en materia, digámoslo, en general de los estudios sociológicos, que permiten comprender cómo le atraviesan a un sujeto su condición de género, su condición de pertenencia étnica, su condición racial, su condición de clase, su condición, por ejemplo, de discapacidad, la condición migratoria, en fin, esas categorías que inciden directamente y que a su vez con las condiciones estructurales imposibilitan el acceso al ejercicio de los derechos y hacen que las y los sujetos sean, como lo comentaba también hace un momento, proclives a estar en condiciones de violencia, es decir, en vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, en realidad lo que estamos queriendo entender es la profundidad de la y esa violencia estructural se manifiesta de manera mucho más aguda en las mujeres. Por eso insistía en que la OCDE ha denominado a ese fenómeno de concentración de la pobreza estructural, que no se ciñe específicamente a la económica, como feminización de la pobreza. También frente a ello nos encontramos a un escenario en donde existe una reproducción de una cultura con relación a los géneros, si bien como en su momento lo explicaron al intentar definir qué era el género, algunos expertos como Gail Rubin, en el sentido de decir que, bueno, el género es esta construcción social de la identidad que ha cambiado a lo largo del tiempo. Lo cierto es que en nuestras sociedades reproducimos roles, pautas, prácticas, creencias en torno a los géneros que inciden directamente también en el desarrollo de las personas o, en el caso que a nosotros nos interesa, en la criminalización de prácticas, en el señalamiento, incluso en la estigmatización de las y los sujetos que pueden ser desde sujetos activos a sujetos pasivos, y que la perspectiva de género nos ha permitido comprender, por ejemplo, que hoy en día no podemos hablar de paradigmas, por ejemplo, como el que fue dominante durante mucho tiempo en los casos de violencia de género, como el de la víctima propiciatoria, ¿no? Es decir, la víctima que es responsable de la violencia que se ha ejercido contra ella, porque ella provocó esa violencia. Los estudios de género nos han permitido comprender que ese paradigma es estigmatizante, que inculpa a las mujeres y no visibiliza las condiciones estructurales, entre ellas las culturales, que se reproducen en las narrativas discursivas, por ejemplo, de fiscales, por mencionar algunos, que hechos violentos como violaciones o incluso como feminicidios
culpan a las víctimas señalando, bueno, es que ella andaba de fiesta o bueno, es que ella andaba vestida de tal manera, es que ella había tomado y esas adjetivaciones que se generan a partir de las conductas de las mujeres, de lo que dan cuenta es precisamente de la reproducción de esa cultura heteropatriarcal que no considera que las mujeres puedan ser sujetas de derechos y en consecuencia de elegir libremente en su vida, de transitar libremente, de vestir libremente, de comportarse libremente, sino que sobre ellas pesa, como Elena Larrauri lo ha explicado, digamos, un doble control social, no solamente el control punitivo o el control del Estado, sino un control, un mecanismo de control informal que es dado precisamente a partir de la reproducción de esta cultura patriarcal, y decimos heteropatriarcal porque precisamente tiene a la heterosexualidad como normativa, es decir, a las disidencias heterosexuales también se les criminaliza, también se construyen miradas en torno a transgresión desde estos otros y desde estas otras sujetas que se construyen también de forma subalterna. De igual forma, me parece que no podemos obviar en ese contexto, en ese intento de comprender el contexto de violencia generalizado, que en los últimos 20 años, pero particularmente en la última década, finales de 2018, perdón, de 2008 a 2020 todavía experimentamos las secuelas o las consecuencias del agravamiento de la política en materia de seguridad frente al crimen organizado y frente a estos otros actores emergentes en donde sabemos que, bueno, el crimen organizado desde una perspectiva crítica tiene que ser analizado también no solamente porque se dedique a los giros tradicionales de venta de armas o de drogas o del trasiego de drogas, sino también que al ser multigiro ha encontrado en los cuerpos de las mujeres mecanismos a partir de los cuales el ampliar su dominio territorial. Y entre las nuevas formas de violencia que encontramos asociadas a estos actores emergentes o paraestatales, corporativos, como lo refiere la antropóloga Rita Segato, quien ha estudiado de manera muy puntual el fenómeno que ella considera como femigenocidio, es decir, estos crímenes corporativos ejercidos en los cuerpos de las mujeres cometidos por el crimen organizado, por estos actores emergentes que dan cuenta de la inscripción de estas nuevas narrativas de violencia en los cuerpos de las mujeres para enviar mensajes también de territorialidad, de apropiación territorial a los enemigos o a los otros con los que se disputan los territorios, es decir, en esta analogía de los cuerpos de las mujeres también como cuerpos territorios de apropiación. Y desde ahí despliegan una política en donde se administra la muerte de las mujeres. Y esta se puede manifestar de múltiples formas, entre ellas, por ejemplo, la agudización de la desaparición de las mujeres en México en los últimos años, cuyas cifras son alarmantes, y también el aumento significativo de las redes de trata de personas, específicamente con fines de explotación sexual. Estos entramados tan complejos también los vemos que se manifiestan en nuevas formas de violencia. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ello se ha pronunciado al decir y reconocer que la tortura sexual constituye una nueva forma de violencia que se ejerce en los cuerpos de las mujeres. Es decir, no encontramos esa violencia en otro tipo de corporalidades, las encontramos en las corporalidades feminizadas, en los cuerpos también de las mujeres cuyas condiciones materiales de vida en razón del sexo también están constreñidas a este tipo de violencia. Estas nuevas formas de violencia también asociadas al consumo de la pornografía y a la industria, evidentemente, que se favorece de ella, que ha sido ampliamente documentada en investigaciones como el capitalismo gore de Sayek Valencia. Creo que desde estas perspectivas mucho más amplias podemos entender que el fenómeno de la violencia feminicida es realmente complejo y que requiere de pensar y de repensar en las múltiples estrategias que implican la construcción de una política criminal frente a un fenómeno de gran envergadura, frente a un fenómeno que está atravesado por condiciones estructurales que difícilmente se combaten
única y exclusivamente con la tipificación, sino que requiere de una política criminal mucho más amplia que alcance, me atrevo a decirlo, a tocar la vida del día a día de las mujeres de a pie. Porque lo cierto es que lo que hemos visto, como mencionaré a lo largo de esta sesión, han sido una serie de acciones que en realidad se han concretado, si bien a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano frente a la violencia feminicida, pero que estas, al ser muy grandes y poco territorializadas o digámoslo, de impacto específico en comunidades o en espacios concretos o en grupos concretos, no puede incidir de manera directa. Entonces, considero que habría que pensar en este entramado de respuestas, que no quisiera decir que existe una solamente, sino de pensar también en respuestas complejas para problemas complejos como el que acabo un poco de intentar contextualizar para mostrarles a ustedes. En función de esto, de este contexto en el que ahora nos encontramos, y en el que México se encuentra desde hace un buen tiempo, lo cierto es que el Estado mexicano no había adoptado de entrada un compromiso frente a la política contra el feminicidio, sino que recordemos rápidamente que esto es resultado de una sentencia emitida por la Corte Interamericana, mejor conocida como la sentencia de Campo Algodonero, o el caso González y otras contra el Estado mexicano, derivado de los sucesos ocurridos en Ciudad Juárez. Esta sentencia es paradigmática porque a partir de ella no es que haya sido el primer antecedente en donde se le señalara al Estado mexicano la necesidad de adoptar medidas de combate contra las muertes violentas de mujeres en razón de género. Ya la CEDAW, años antes de la emisión de la sentencia Campo Algodonero de 2009, había emitido recomendaciones en sus exámenes periódicos al Estado mexicano sobre la necesidad de tipificar el feminicidio. Pero esta sentencia va a ser crucial porque sienta las bases y sienta las directrices mínimas necesarias que el Estado mexicano tiene que dirigir para atender una problemática que, si bien se estaba presentando en su momento en Ciudad Juárez, como más tarde lo documentaría Julia Monarrez, una de las expertas encargadas de hacer los dictámenes en materia de contexto de violencia en Ciudad Juárez, lo cierto es que estas formas de violencia fueron proliferando en estados emergentes, que si bien es cierto en la radiografía delictiva que Monarrez analiza, desde la década de los 80 hasta 2010 aproximadamente, no perfilaban estos estados con altos índices de muertes violentas de mujeres. Estas dinámicas en las que converge, por ejemplo, la creciente industrialización, que genera evidentemente también la construcción de cinturones de marginalidad, que genera condiciones también de baja institucionalidad, que también están atravesadas por los trasiegos migratorios, por la presencia del crimen organizado, que otros estados en esta radiografía delictiva de las muertes violentas contra las mujeres aparezcan. Entre ellos, por ejemplo, estados del centro norte del país que anteriormente no figuraban en la década de los 80. Esto es significativo porque, como lo mencionaba, llevó a que en su momento el Estado mexicano tuviera que adoptar la tipificación, el reconocimiento de la figura jurídico-penal que sancionaba estas muertes violentas. El primer estado que lo tipificó fue Guerrero, y posteriormente el entonces Distrito Federal en el 2011, para posteriormente ser integrado al catálogo de delitos contra la vida en el Código Penal Federal del 2012. De igual forma, la construcción de todo el marco general que implicaba la necesidad de reconocer que era importante activar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre los principales, digamos, mecanismos de exigibilidad que encontramos contenidos, por un lado es la definición del catálogo de las violencias contra las mujeres, entre ellas la violencia feminicida, provee, digamos, de elementos analíticos sobre la violencia feminicida, y por otro lado un mecanismo de exigibilidad frente a los contextos generalizados de violencia, es decir, ya no nada más la ruta jurídico-penal para sancionar los casos concretos de feminicidio, y que implica
podría incluso en algún momento pensar en algunas de las recomendaciones que se han emitido para los modelos de fiscalías especializadas, en donde se ha hecho sugerencia de realizar investigación criminológica no fragmentada, es decir, no estudiar a los fenómenos, perdón, sino entender que ellos responden a las dinámicas de la violencia producidas por esta cultura, estas condiciones específicas de las que hablábamos hace un momento cuando intentábamos contextualizar la violencia. Y el otro mecanismo que se integra también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que es un mecanismo atípico del que también profundizaré más adelante, es el de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que se puede dar precisamente en aquellos territorios. Es una política territorializada, es un mecanismo que busca desplegar medidas territorializadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, estándares internacionales que habían sido previstos por la Convención de Belén do Pará, y también en el caso del combate a toda la forma de discriminación previstas tanto en la CEDAW como en la Plataforma de Acción de Beijing. Frente a ello, resulta importante también analizar, como lo explicaba en su momento, los embates a los que se ha enfrentado esta política criminal construida desde el Estado mexicano para poder garantizar la tipificación del feminicidio. Lo primero que es importante recordar es que existió una gran resistencia a tipificar el feminicidio, y después que esa resistencia se tradujo también, o se sigue traduciendo, me parece que sería mejor decirlo en esos términos, porque aún vemos esas resistencias manifiestas en las y los operadores del derecho. Cuando yo recientemente le preguntaba a la fiscal encargada en San Luis Potosí de la Unidad de Investigación de Feminicidios u Homicidios, cómo es que realizaba una investigación diferenciada entre uno y otro, pues la respuesta no se hacía presente. La única respuesta era que se aplicaba el protocolo, pero cuando le decías, bueno, ¿qué actos de investigación haces de manera diferenciada o cómo atraviesas esos actos de investigación desde una perspectiva de género? Esas respuestas no llegan, porque las y los operadores del derecho solo han adoptado las obligaciones que les dicen, aplica el protocolo y hasta ahí, pero no se traduce eso realmente en términos de operacionalización de una investigación, o lo mismo pasa en la aplicación de las estrategias necesarias para el acceso a la justicia a través de un juzgar con perspectiva de género. Y entre esas necesidades, en su momento, por ahí del 2013 a 2016, se hizo un estudio que presentó el Observatorio Nacional de Feminicidios, intentando precisamente sensibilizar, no me gusta mucho la palabra, pero diría que es un componente inicial a las y los operadores del derecho, puesto que la tipificación del feminicidio fue gradual, fue progresiva en el resto de los estados, con el propósito de analizar los problemas a los que se habían enfrentado en su reconocimiento. Y entre ellas era, por ejemplo, el distinguir que en el feminicidio se tutelan diversos bienes jurídicos, a diferencia del homicidio, en donde el único bien jurídico tutelado es la vida. En el feminicidio, disculpen, se tutela también la integridad y la dignidad de las personas. De igual forma, el distinguir que el homicidio es un delito instantáneo, y en el feminicidio, como hace un momento yo refería, al tratarse de una conexidad de violencias cuyo resultado es la muerte violenta de una mujer, las distintas conductas no se actualizan en un solo momento. Por eso es que es contrario al homicidio, sino que éstas se van actualizando de manera separada y pueden ser, y más bien dicho, son sistemáticas y progresivas. Es decir, la violencia nunca va hacia abajo, sino va en aumento. De ahí que incluso en su momento pues se construyera este instrumento muy conocido, definido en las políticas de prevención para intentar sensibilizar a la población en términos de prevención de la violencia de género, mejor conocido como el violentómetro.
Otro de los componentes que me parece importante es el relativo a que en el feminicidio el sujeto pasivo siempre es una mujer. Ahí podríamos entrar a un debate mucho más profundo sobre la construcción de las identidades feminizadas. Sin embargo, para términos pedagógicos, me parece que es importante definir este elemento. Y el último es que, a diferencia del homicidio, en donde más bien las calificativas entran a señalar o adjetivar la conducta, el feminicidio es un delito doloso. Estos elementos son muy importantes para comprender la necesidad de contar con estos tipos penales específicos, y me parece importantísimo por ello señalarlo, pese a las intentonas recientes de decir que pues era importante echar abajo esas diferencias como una agravante al delito de homicidio. Frente a ello, justamente la política criminal que se ha construido está basada, me parece que en 6 ejes muy importantes. La primera, que el Estado mexicano ha adoptado y positivado un sistema penal de corte garantista que, recordemos, se da con la reforma en materia de justicia penal. De igual forma, se ha nutrido de la protección en materia de derechos humanos con la reforma que, por cierto, el pasado 10 de junio cumplió 10 años, la reforma en materia de derechos humanos, y que en lo que a nosotros respecta, concretamente en el artículo primero, párrafo segundo y el artículo cuarto constitucional, se establecen los deberes de prevenir, atender, sancionar, erradicar, es decir, estos estándares internacionales a través de las funciones de la protección y la promoción de los derechos humanos de las mujeres y de la garantía del acceso a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres consagrada en el artículo cuarto constitucional. Principio de igualdad que no me parece obvio señalar, porque también es uno de los que genera, por ejemplo, en el ámbito del acceso a la justicia, muchas dificultades a quienes se encargan de operar el derecho, particularmente juezas y jueces, de que pareciera que al aplicar la perspectiva de género están contraviniendo el principio de igualdad, cuando en realidad a la igualdad a la que ellos están haciendo referencias a la igualdad formal, que es a la reconocida en la ley, y cuando nosotros hablamos de igualdad sustantiva, que es la reconocida en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, hacemos referencia no solo a la igualdad formal, sino a la igualdad material, que se traduce en las condiciones de vida digna, y en la igualdad histórica o estructural, que habla precisamente de esta lectura en clave histórica del acceso a los derechos, al reconocimiento de los derechos humanos que las mujeres hemos tenido tardíamente, y en consecuencia al acceso mismo de esos derechos, porque habría que distinguir precisamente entre el reconocimiento y el acceso a los derechos. Por otro lado, también la necesidad de esta tipificación que nos pone de manifiesto que, pues por un lado está un tipo penal consagrado en el Código Penal Federal, y por otro cada entidad ha construido su tipo penal de tal suerte que lo que se conoce como razones de misoginia o razones de género son múltiples y diversas, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el hecho de que exista un vínculo sexoafectivo entre la víctima y el victimario corresponde, digámoslo, a un agravante del tipo penal de feminicidio. No es así, por ejemplo, el Código Penal de San Luis Potosí, que constituye una razón de género. Y esta dificultad entre entender y acreditar y cómo acreditar esas razones de género, y ver que existen cerca de 170 razones de género contenidas en todos los tipos penales que se han reconocido en la legislación jurídico penal en nuestro país, hace muy difícil poder presentar o poderle de alguna manera dar elementos de carácter homologado o sistematizado en los procesos de formación, por ejemplo, para quienes hacen las funciones de investigación, en donde les resulta muy difícil acreditar las razones de género, particularmente, por ejemplo, porque suelen querer acreditar los feminicidios con medios de prueba obtenidos de la forma tradicional. Lo que hemos visto en los casos reconocidos en México, como el caso Mariana Lima, como el caso Carla Póntico, que han sido
ventilados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que en ambos casos, para la acreditación de las razones de género, se ha echado mano de otras herramientas científicas como los peritajes antropológicos, como los peritajes sociológicos, y que por ello se hace menester que los espacios de investigación cuenten con unidades interdisciplinarias para la contextualización de la violencia, que les permita acreditar precisamente esas razones de género. Pero entonces vemos de manera muy clara que existe un problema en términos de tipificación. De igual forma, tenemos un problema serio en el mecanismo de exigibilidad colectivo de alto a la violencia feminicida en nuestro país, que es el mecanismo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, de la que hablaré también en un momento. ¿Qué constituye este mecanismo de exigibilidad de las mujeres a su derecho a una vida libre de violencia? Y como mencionaba al principio de mi intervención, es un mecanismo atípico. Podríamos decir que nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es o tiene este mecanismo que no tienen otras leyes de protección a las mujeres en el ámbito regional, es decir, en América Latina. Por otro lado, también vemos que se ha construido protocolos de investigación especializada. Tenemos los protocolos para investigar el delito de feminicidio, que en muchos de los casos han sido una adaptación del protocolo latinoamericano que se construyó desde ONU para el tema, y el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de género, que recientemente ha sido modificado. Este protocolo que integra digamos, una metodología de análisis feminista, mejor conocida como el análisis interseccional, que la Corte le denomina como análisis de categorías sospechosas, y que da cuenta precisamente del impacto diferenciado que pueden tener las normas y de la capacidad transformadora de las sentencias en el orden de modificar patrones, por ejemplo, de conducta, y también de garantizar el estándar de debida diligencia y el deber de prevención a través del ejercicio jurisdiccional. Entonces es una política criminal que, si bien se ha orientado en estos distintos frentes, pues se topa con muchos problemas, entre ellos, como vemos, por ejemplo, en el mecanismo de acción colectivo, porque en ese mecanismo de acción colectivo se ha incorporado también la necesidad de pensar, por ejemplo, en la reingeniería institucional, que se traduce en que en México se cuenten con fiscalías especializadas en materia de feminicidios. No todas las entidades de nuestro país cuentan con esas fiscalías, lo que hace que, en consecuencia, como lo comentaba hace un momento, se investiguen homicidios y feminicidios de la misma forma, aun y cuando en la nomenclatura la unidad o la fiscalía refiera que también se investigan feminicidios dentro de los homicidios. Lo cierto es que esto se traduce en conclusiones por parte de los fiscales que implican la no integración adecuada y, en consecuencia, en la judicialización, la posible variación del delito. También, frente a ello, nos topamos con la necesidad que en su momento tuvo que instrumentar el Estado mexicano de acciones normativas, entre ellas la creación de estos protocolos específicos o rutas críticas de atención, porque la intervención para combatir el feminicidio o erradicar la violencia contra las mujeres tiene que ser una intervención multiagencial. De ahí que exista un sistema nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia en territorio nacional, que dirige la CONAVIM, y de ahí que existan subsistemas en cada entidad federativa cuyas funciones se constriñen a los estándares internacionales de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de la violencia de género. Lo cierto es que cuando se solicitaba la declaratoria de alerta de violencia de género, que es precisamente para los casos de violencia feminicida o agravio comparado, que es lo que prevé la ley, lo cierto es que estos mecanismos, estas declaratorias, vinieron a evidenciar la falta de protocolos, la falta de rutas críticas, pero particularmente la ausencia de capacidades institucionales. Y con ausencia de capacidades institucionales me refiero precisamente a la falta de capacidad de las y los operadores de ejercer sus funciones desde un enfoque de género y de entender lo que implica en términos reales investigar una muerte violenta de una mujer.
de tal suerte que, por ejemplo, encontramos fiscales que nos dicen, bueno, esta muerte violenta de esta mujer la perpetró el crimen organizado y por lo tanto no es feminicidio, aun y cuando la razón de género te diga que la exposición pública del cuerpo de la mujer con violencia sexual es feminicidio. El simple hecho de que intervenga el crimen organizado pareciera que dota de un manto distinto que no permite a las autoridades realizar la investigación aun y cuando lo que dice el protocolo en materia de feminicidio es que toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como tal y que tendrán que ser los resultados de esa investigación los que definan si se trató o no de una muerte en razón de género. A ello, como mencionaba, también habría que sumar que las medidas contenidas en las declaratorias de alerta de violencia de género le estaban indicando a la mayor parte de las entidades federativas en las que fueron declaradas que se contara con estas fiscalías especializadas de feminicidio, que a su vez tuvieran el apoyo de dos unidades muy importantes, las unidades de análisis de contexto, que se encargan de realizar estos estudios antropológicos, sociológicos del contexto de la violencia feminicida, muy necesarios para acreditar las razones de género, y las unidades de revisión de carpetas de investigación de feminicidio, para encontrar aquellas en donde no se hubiera realizado una investigación adecuada y fuera menester el judicializarlas. De igual forma, el que se construyeran estrategias de seguridad para prevenir los feminicidios, y que esto habla de lo que ahora se está intentando desplegar desde las mesas regionales y las mesas estatales para la construcción de la seguridad y la paz en nuestro país, con intervenciones tácticas territorializadas. Lo cierto es que les podría contar por experiencia que fui invitada a una de estas mesas y de lo que me di cuenta es que lo que hacían era dar un parte sobre las muertes violentas de mujeres y no en la construcción de acuerdos sobre intervenciones territorializadas. ¿Qué significa esto? Que aunque el Estado mexicano declara que frente al feminicidio tiene acciones concretas de intervención territorial, estas no se traducen realmente en eso, en intervenciones, sino en pases de cuentas sobre cuántos feminicidios y en dónde ocurrieron, y no en la generación de acuerdos que involucren a la comunidad, a los cuerpos tácticos en materia de seguridad para generar condiciones o espacios libres de violencia. Por otro lado, también mencionar, como lo refería hace un momento, los obstáculos frente a los que se encuentran las víctimas de violencia, para que una vez que se ha hecho una investigación que sí ha logrado acreditar las razones de género, que la o el juzgador juzgue con perspectiva de género. En muchos de los casos nos hemos topado con que quienes acuden a los procesos de formación no han sido juezas o jueces, sino personal administrativo de los poderes judiciales del Estado. Y esto tiene una consecuencia evidente, que es que varíen el delito, que no consideren que se trata de un delito que tenga que ser explicado a partir de una perspectiva de género, que no identifican cómo impacta de manera diferencial la aplicación de las normas, que juzgan con prejuicios o sencillamente que niegan la posibilidad del acceso a la justicia al considerar que el incorporar, como mencioné hace un momento, la perspectiva de género rompe con el principio de igualdad frente a la ley. Y otro de los elementos también necesarios de esta política criminal frente al feminicidio es la participación de las víctimas secundarias. Poco se ha hecho con quienes son víctimas secundarias de las muertes violentas de mujeres, específicamente en los casos en donde hay niñas y niños, con las hijas y los hijos de a quienes se ha privado de la vida, y la participación también de sus familias, que no han encontrado, por un lado, la reparación integral, ni siquiera el reconocimiento de víctimas, por otro lado, el acceso a la justicia o incluso a la construcción de memoria y verdad que entra dentro de los parámetros de la justicia transicional a la cual se ha querido también apostar en México. Frente a ello, y un poco para ir cerrando, esta política criminal de combate o de frente al feminicidio
requiere un replanteamiento y requiere, sí, ciertamente de pensar, pero que esa revisión de esos retos no implique el desaparecer los avances que en la materia se han construido. Más allá de desaparecer el tipo penal de feminicidio, lo que hay que apostar es por la homologación del tipo y de las razones de género en función de lo que exponía hace un momento, que tenemos más de 170 razones de género y que unas las consideran calificativas y otras sí razones de género, que tenemos que apostar por la profesionalización y la especialización. No contamos con fiscales especializados en materia de feminicidio y no contamos con juezas o con jueces que se dediquen específicamente a estos temas y donde vemos que es recurrente que ahí se detengan muchos de los procesos de acceso a la justicia. También es importante decir que en muchos estados aún se carecen de protocolos, no solamente para la investigación del feminicidio. Pongo el ejemplo de los protocolos para la investigación de desaparecidas con enfoque de género, cuya base es el famoso protocolo ALBA, también resultado de los señalamientos en la sentencia de Campo Algodonero. El contar con las especializadas de las que ya hablaba, que esta política criminal tiene que ser construida desde el trabajo coordinado y multiagencial de las autoridades, que desplieguen medidas de prevención y de materia de seguridad de intervención territorializada, es decir, que sí permita tocar la vida de las mujeres de a pie, que era lo que hace un momento comenté. Y finalmente que cuando ya han ocurrido episodios de violencia de género, que tendríamos que entender que la violencia feminicida es como esta punta del iceberg y que el resto de las violencias de género son lo que no alcanzamos a percibir, pero que bajo la explicación de que el feminicidio es el resultado de la conexidad de todas esas conductas, necesitamos centrar también la política criminal en materia de feminicidio en la generación de sistemas de alertamiento de riesgo efectivo, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en las fiscalías o qué se hace en las unidades de primer contacto en los centros de justicia para las mujeres o en las unidades de atención financiadas por los programas de PAIMEF a nivel nacional que se encargan las IMEF, es decir, los institutos o secretarías de las mujeres en las entidades federativas, de cuando una mujer llega a sus instancias solicitando ayuda por algún caso de violencia contra las mujeres, que eso implica replantearnos, por ejemplo, el objeto y los alcances de las órdenes de protección como mecanismos efectivos para prevenir un feminicidio. ¿Cuántos casos no hemos visto en donde la víctima denunció violencia familiar reiteradamente? Si bien se dictaron órdenes de protección, estas órdenes de protección jamás se ejecutaron o fueron insuficientes porque, por ejemplo, se trataba de dar rondines y estos rondines eran esporádicos, o porque aun y cuando se dictaban estas órdenes de protección, la víctima seguía conviviendo con su agresor. Entonces, eso imposibilitaba que se le sustrajera del riesgo. Y esto también habla, en consecuencia, de fortalecer los refugios en nuestro Estado mexicano. En el Estado mexicano, la mayor parte de los refugios para mujeres están en manos de la sociedad civil. Es decir, el Estado mexicano no tiene su propia estructura para sustraer del riesgo a la mujer. Eh, Podemos advertir un escenario sumamente complejo, un escenario que, como mencionaba al principio, requiere que pensemos, repensemos, que estemos evaluando los retos, que estemos evaluando la complejidad de las respuestas en materia de política criminal, que eso implica que necesitamos hacer un ejercicio continuo de revisar algunos de estos retos de los que he estado mencionando, que seguramente se me escapan otros más, pero que requieren que replanteemos o redirijamos la estrategia que hasta hoy se ha estado llevando en materia de feminicidio. Y pues con ello quisiera agradecer, quedo yo atenta por si hubiera alguna pregunta, algún comentario por parte de quienes nos escuchan para poderla responder puntualmente. Muchas gracias, doctora. Existen un conjunto de preguntas que están formulando quienes están participando en el foro y daré lectura a ellas a efecto de que se vayan contestando. César Omar Cruz Barrera hace las siguientes preguntas.
¿Considera que la sentencia de la Corte Interamericana materialmente ha traído cambios en la protección de las mujeres de México? ¿Por qué parece que a pesar de existir estos criterios o legislaciones en pro de proteger a las mujeres y erradicar la violencia hacia ellas, hoy parece que están más vulnerables y expuestas a sufrir violencia? Ujú. Bien. Pues con respecto a la primera, sin duda, me parece que pese a que ya por eso hacía referencia a estos dos momentos, para distinguir un poco que en algún momento el Comité CEDAW hizo la recomendación al Estado mexicano por ahí del 2006 de que se tipificara el feminicidio. No fue hasta la sentencia de 2009 Campo Algodonero que el Estado mexicano primero adoptó un marco jurídico que reconociera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tipificó el feminicidio y generó otro tipo de acciones como la generación de fiscalías especializadas de atención a la mujer, como mecanismos para el adelanto de las mujeres, como lo son los institutos o las instancias o las secretarías para las mujeres. Entonces, considero que efectivamente sí hubo un avance material a partir de la sentencia. Sin embargo, sí me parece importante precisar que ese avance material se constriñó inicialmente a generar capacidades institucionales, es decir, donde, como había vacíos de institucionalidad, la sentencia lo que hace es obligar al Estado mexicano a tener instituciones para atender la violencia contra las mujeres. Pero como sabemos, el tener esas instituciones no necesariamente se traduce en el acceso a la justicia o se traduce en investigaciones efectivas o se traduce en reparación integral a las víctimas, sino que requerimos para ello de otro conjunto de acciones. Y ahí es en donde me parece que entra la segunda pregunta con relación a que más allá de estos avances, pues pareciera que las mujeres nos encontramos en una mayor condición de vulnerabilidad hoy en día. Yo creo que sin duda alguna sí estamos frente a nuevos escenarios donde se han hecho mucho más cruentas las formas de violencia feminicida contra las mujeres. Hemos visto en los últimos años cómo se han manifestado esas formas crueles de violencia, como la tortura sexual, eh, como el desmembramiento que implica la despersonalización de los cuerpos de las mujeres. Es decir, no es solo privar la vida de las mujeres, sino inscribir distintas narrativas de violencia. Y frente a eso, considero que pues la vulnerabilidad no está directamente relacionada como necesariamente solo con estas nuevas formas de violencia, sino principalmente, como lo mencioné al principio, con las desigualdades. Por eso no me gusta mucho hablar en términos de vulnerabilidad, sino de desigualdad. Es decir, lo que coloca a las mujeres en condición de vulnerabilidad es la desigualdad en el acceso a sus derechos. Una mujer precarizada, pongo un ejemplo, de un caso, una mujer precarizada que tenía que trabajar en las zonas industriales, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, se tenía que desplazar en turnos nocturnos de distancias muy grandes porque vivía en la marginalidad de la ciudad, al otro extremo de la ciudad donde se encontraba la zona industrial, y tener que transportarse en camiones de transporte de pasajeros que van a la zona industrial a altas horas de la noche, de tal suerte que esa condición de marginalidad que la hace no tener un coche, que la hace tener condiciones de precariedad del espacio en donde vive, hacen materialmente posible esa condición de vulnerabilidad que la puso frente a una tentativa de feminicidio. Recibió cerca de 50 puñaladas en el cuerpo. Es una sobreviviente de un feminicidio. Pongo ese ejemplo solamente para señalar que quizá no es que la vulnerabilidad sea una condición, porque no quisiera que se entendiera así,
determinante generada por una condición específica de las personas, sino que obedece a condiciones estructurales de inacceso a derechos, no solamente a las condiciones intersubjetivas que por supuesto tienen una lectura políticamente hablando, ¿no? Significan cosas en el entramado estructural, sino más bien a las condiciones estructurales que hacen que esas intersubjetividades, con sus rasgos, con sus condiciones específicas, sean leídas por el entramado social como sujetas desechables, como sujetas en las que se puede ejercer violencia. Entonces creo que en ese sentido habría que cuestionar o problematizar el término vulnerabilidad hoy en día, en el siglo XXI, para las mujeres. Hay otra pregunta, doctora, otro grupo de preguntas que formula Ferrer Andrés. Dice, la reforma de los derechos humanos que se generó en el 2011 dio pauta a la tipificación de feminicidio para poderle distinguir del tipo de homicidio, o fue la protección necesaria hacia las mujeres por el aumento de casos de feminicidios. Y otra pregunta, ¿es posible que haya un caso de feminicidio donde no sea atendiendo a la razón del género o necesariamente tiene que ser en atención a la razón de género? Y en ese mismo sentido, Nat Mon pregunta, ¿cómo se puede clasificar un homicidio de feminicidio y en todo caso, por qué estos mismos son juzgados como homicidios? ¿Una mujer podría cometer feminicidio o solo homicidio? Sí, gracias. Bueno, con respecto a la primera, de si la reforma en materia de derechos humanos influyó en la tipificación, pues no estoy muy segura. Creo que incluso es tardía. El primer tipo penal reconocido en México es del 2010, el del estado de Guerrero. Si bien es en junio, justamente por ahí del 14 de junio de 2011, cuando se tipifica en la Ciudad de México y posteriormente en 2012 en el Código Penal Federal, la realidad es que más bien la tipificación obedeció a la obligación del Estado mexicano de atender a la sentencia de la Corte Interamericana. La reforma en materia de derechos humanos, por supuesto que tiene un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque viene a reconocer lo que México ya había ratificado, por ejemplo, en la Convención de Viena de 1993, que se considera como la Carta Magna de Derechos Humanos de las Mujeres, porque pareciera que hasta entonces los derechos de las mujeres no eran considerados derechos humanos. Y en consecuencia, sí, a partir de la reforma en materia de derechos humanos, se vuelve exigible para las mujeres la posibilidad de nombrar que esos derechos de las mujeres son también derechos humanos, que las mujeres requerimos de garantías de acceso. Ejemplo de ello es que no podríamos pensar, por ejemplo, en una reforma en materia político-electoral que garantizó el acceso a las mujeres a partir del principio de paridad si no hubiera existido el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, me parece que si bien, por supuesto que se articulan, creo que hablamos de dos momentos históricos distintos. Claro que la reforma en materia de derechos humanos generó un empuje en materia del reconocimiento de que existían formas distintas de violencia que se ejercían en el cuerpo de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Con respecto al segundo caso de si es posible tipificar o considerar un feminicidio sin existir las razones de género, pues justamente lo que le da el carácter de feminicidio son que se presentan las razones de género. Las razones de género son diversas, pero mencionaba algunas. Entre algunas de ellas está el que la víctima tenga una relación sexoafectiva con el victimario, el que su cuerpo haya sido exhibido públicamente, el que se encuentren huellas de violencia sexual. Esa es otra de las razones de género que aparecen regularmente en los delitos de feminicidio. Entonces sí, necesitamos que existan las razones de género para que estemos hablando de feminicidio. Si no están esas razones de género, entonces estamos ante otra conducta distinta, como puede ser el homicidio de una mujer, porque las razones de género no son medios comisivos. Creo que es importante hacer esa distinción, ¿sí? Sino que justamente son
digámoslo, prácticas, son hechos que están directamente vinculados al género del sujeto pasivo, que es una mujer. Y esto me lleva a la última pregunta que me formulaba. Esto ha generado un debate muy importante. Tenemos dos casos, por ejemplo, en Chiapas, en donde fueron procesadas por feminicidio dos mujeres indígenas, ¿sí? Y justamente lo que se discutía momento es que el tipo penal, salvo en dos estados en donde sí refiere que el sujeto activo es un hombre, en el resto de los estados es el que comete, ¿no? Y esto hace que exista, digamos, la posibilidad de que el sujeto pasivo ser un sustantivo neutro, puede ser una mujer la que pueda ser señalada de feminicidio. Insisto, esto ha generado un debate porque las compañeras del movimiento feminista han señalado que lo que se buscaba era precisamente señalar que el sujeto activo de la violencia feminicida eran los hombres. Hay quienes dicen que, bueno, las mujeres también ejercen prácticas machistas o reproducen las prácticas patriarcales y que en consecuencia también pueden ser feminicidas. Yo ahí les diría, no hay un consenso sobre eso. Hasta ahorita ha sido posible procesar judicialmente a mujeres por el delito de feminicidio. ¿Sí? Tenemos también las preguntas de Emi Velázquez, que formula de la siguiente manera. ¿A qué factores atribuye usted el hecho de la resistencia que ponen nuestro sistema de justicia al momento de aplicar el tipo de feminicidio? Y si la tipificación de este delito no ha sido eficaz para reducir el número de víctimas. ¿Cuál cree que debe ser la siguiente propuesta para ayudar a mejorar la situación de violencia de género en México? Pues precisamente empezaría con esta última. Yo sí creo que es necesario que exista un tipo penal de feminicidio. Creo que lo que debemos de apostar es por homologarlo a nivel nacional, por clarificar qué sí entendemos por razones de género y cuáles van a quedar en el catálogo de razones de género, y el formar, que tiene una relación directa con la primera pregunta que me hicieron, a las y los operadores del derecho en que esas razones de género, que son objetivas, pese a lo que han querido instalar de pronto los desertores de estas, en esta materia, es que se pueden acreditar con otros medios, con otros instrumentos científicos, como los peritajes sociológico-antropológicos, porque esos peritajes alcanzan a dar cuenta de esos contextos de violencia. Lo hemos visto en los casos que mencioné que han sido llevados a corte, como el caso de Mariana Lima o en el caso de Carla Pompigo, y ha sido la metodología adoptada por la Fiscalía de Feminicidios ahora en la Ciudad de México. Entonces, considero que sí es importante, que sí ayudaría muchísimo la homologación del tipo penal. No soy partidaria de la idea de desaparecer el tipo penal de feminicidio, más sí de homologar las razones de género y de hacer precisiones que me parece que son importantes. Y el componente esencial, yo ahí sí encuentro, evidentemente, como lo ha mencionado quien nos formula la pregunta, muchas resistencias porque no se entiende que es una obligación el tener que adoptar los enfoques de género en la investigación o en la administración de justicia, y frente a ello también que eso implica romper con muchos de los imaginarios que las y los jueces o las y los operadores en el ámbito de la investigación tienen, o las y los peritos. Voy a poner un ejemplo. Escuchaba de una perito que practica autopsias psicológicas forenses decir que su ciencia era neutral y que por supuesto no iba a adoptar la perspectiva de género. Aun y cuando las autopsias psicológicas forenses se han señalado, a partir del caso Mariana Lima, como que son estigmatizantes toda vez que se concentran específicamente en las condiciones psicoemocionales de la víctima y no en los factores sociales. Y en muchos de los casos, como en el caso de Mariana Lima, las conclusiones derivadas a partir de este tipo de peritajes era que se habían suicidado. ¿Sí? Entonces,
Frente a eso, frente a quienes no cuestionan su ciencia, llámese la ciencia jurídico-penal, llámese, bueno, el derecho no es ciencia, pero en general la dogmática penal, si no la cuestionamos desde una perspectiva crítica, llámese la psicología clínica forense, si no la cuestionamos desde una perspectiva crítica, pues vamos a tener estas nociones de falsa neutralidad científica. Y creo que eso es lo que ha generado o impedido el que se realicen investigaciones o en el caso también de los operadores del derecho. Insistía mucho en esto porque es reiterado que yo escuché, no, es que cómo voy a juzgar yo de manera diferente si al estarlo haciendo entonces estoy dando un trato diferenciado. Cuando dar trato diferenciado a los desiguales es una presunción de legitimidad en el trato, ¿sí? Y no de discriminación. Y lo que piensan los jueces o las juezas es que están discriminando cuando eso no es así. Entonces, me parece que es importante por eso precisar que se requiere un trabajo formativo muy importante y que va no solamente a quienes ya están ahí, yo diría que va desde ahora, por ejemplo, desde estos ejercicios que hacemos desde los espacios como formativos como nuestras facultades. Mientras no cuestionemos la falsa neutralidad, universalidad y objetividad del derecho, lo que estamos haciendo es condicionar nuestra práctica jurídica también desde una perspectiva androcéntrica. Tenemos otra pregunta que hace Diana Arellano en el siguiente sentido. Ya que la violencia feminicida es un problema global, ¿sería buena idea trabajar entre países para crear una legislación internacional, convención, etcétera, con fuerza obligatoria sobre ello? Y en un sentido similar, Itzel M. Salazar pregunta, ¿considera que la estandarización de los protocolos y manuales podrían ser una alternativa para realizar una mejor investigación relacionada con la desaparición de mujeres? Empezaría nuevamente por la última. Creo que el estándar de los protocolos debería de ser más bien como un piso de partida mínimo que debiesen de tener. El problema cuando hablamos ahí de protocolos homologados, lo platico incluso desde la experiencia de San Luis Potosí, aquí se construyó un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y bajo ese enfoque la Fiscalía reiteradamente nos decía, no necesito un protocolo ALBA o pónganle el nombre que quieran, no lo necesito. Cuando en realidad sí, los protocolos especializados, que esa es la diferencia, no estandarizados, sino especializados, lo que buscan es identificar las razones por las cuales se desaparece a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas, para a partir de ellas desplegar las acciones necesarias tendientes a la localización. ¿Por qué? Porque ahí sí, los móviles por los cuales se desaparece a las mujeres jóvenes y niñas son distintas por las que se desaparece a los hombres, por poner solamente un ejemplo. Entonces, en términos de protocolos, yo les diría que son un punto de partida, un techo mínimo que sí deben de cumplir, pero que es necesario, más allá de que sean protocolos estándar o homologados, que sean protocolos especializados. Sí necesitamos de que sean protocolos especializados. La especialización es algo que ha sido reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres. Y con ello voy a la primer pregunta. Yo no creo que necesitemos ahorita, no estoy a favor de la sobreregulación, incluso en el marco jurídico internacional, porque me parece que en ese sentido ya se ha avanzado. Ya tenemos, como mencionaba, la CEDAW desde 1979, tenemos 89, perdón, la Convención de Viena desde el 93, tenemos la Convención de Belém do Pará, tenemos la Plataforma de Acción de Beijing, y que aunque los estados se han comprometido a echarlas a andar, no han adquirido, pese a que son convenciones ratificadas, ¿no? No han adquirido los compromisos reales frente a ello. E incluso cuando van a los exámenes periódicos argumentan no cuento con recursos, no esto, no lo otro, tan es así que en términos de progresividad de derechos humanos de las mujeres, pues todavía en México hay una criminalización, por ejemplo, del derecho a decidir de las mujeres, por más allá del debate, en términos de debate de derechos humanos,
Ese es un debate que está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en mi opinión, yo no estoy a favor de la sobreregulación, me parece que no viene a abonar, realmente lo que se necesitan es activar otro tipo de mecanismos. Sin duda, creo que lo que se tiene que seguir haciendo es empujando la jurisprudencia internacional en términos de progresividad de derechos, etcétera, y que a lo mejor en algún momento otro tipo de convenciones que hagan necesario, pero creo que en ese sentido no es tal vez ahorita el punto medular de las necesidades que requerimos para combatir el feminicidio en el caso mexicano. Muy bien, doctora. Y por último, pone Martínez Andrés, el derecho no es ciencia, que es perdón por la ignorancia. Yo diría que es una disciplina. Marx decía que estaba en la superestructura. este, no es un saber científico, me parece que es importante decirlo. Es una construcción dogmática del Estado, un instrumento de poder. Y desde una perspectiva crítica, esa lectura me parece que es importante. Porque asumir al derecho como ciencia, pues más bien ha servido para quienes nos dedicamos a la abogacía, intentar generar desde ahí planteamientos que consideramos científicos, pero la realidad es más bien que el derecho se auxilia de las ciencias, ¿no? Entiéndase de la antropología, de la psicología, de la criminología, de la ciencia política, pero el derecho en sí no es una ciencia. Muchas gracias, doctora Uri Navarro Sánchez. En verdad que ha dado usted una exposición de conocimiento sobre la política criminal en feminicidio y sin mayor preámbulo me permito leer o dar lectura al reconocimiento que le extiende la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su participación en este cuarto Congreso Internacional, que dice de la siguiente forma: la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Derecho, otorga el presente reconocimiento a la doctora Urenda Navarra Sánchez por impartir la conferencia magistral Análisis de la política criminal en materia de feminicidio, en el cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal 2021. Aguascalientes, Aguascalientes, a 21 de junio del año 2021. Doctora, muy agradecidos estamos con esta disertación que seguramente será de gran valía para todos aquellos que hemos escuchado sus palabras. Muchas gracias. Les agradezco mucho, doctor Claudio, y al doctor Eloy por la invitación y a quienes amablemente estuvieron generando sus preguntas para poder interactuar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches y mañana continuamos entonces con los trabajos de este cuarto Congreso Internacional. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias a todos y a todos.